El olor a ajos fritos, cera para pisos y humedad vieja flotaba en la escalera estrecha de la quinta en Lince. Era un pasillo angosto, pintado de un color verde agua que se descascaraba en los bordes, iluminado a medias por un tragaluz sucio en el techo. Gabriel Álvarez subió los escalones de cemento arrastrando los pies. Llevaba el mismo traje gris con el que había ido a trabajar esa mañana, pero se había quitado la corbata y llevaba el primer botón de la camisa desabrochado. El maletín de cuero le pesaba en el hombro como si estuviera lleno de plomo. No venía como abogado, no traía ningún documento legal para firmar. Venía como el último amigo de un hombre al que el mundo entero había decidido olvidar en menos de 24 horas. Llegó al tercer piso y caminó por la galería de losetas gastadas hasta la puerta número 4. Frente a la entrada de madera endeble, una mujer mayor, con un chalón de lana gris sobre los hombros, estaba barriendo con movimientos lentos y pesados. Era doña Asunción, la dueña de los cuartos de alquiler, Alfera Gabriel. La mujer detuvo la escoba y se secó las manos en el delantal. Tenía los ojos rojos, hinchados por el llanto. «¿Doctor Gabriel?», murmuró la mujer. Reconociéndolo de inmediato, Gabriel había ido a esa quinta un par de veces el año anterior para ayudar a Beto a redactar una solicitud para la beca de su hija. «Pase, pase usted. La policía ya vino en la mañana». Revisaron un poco. Hicieron 2 preguntas mal hechas y se fueron. Dijeron que como lo mataron en la calle, no les importaba el cuarto. Gabriel asintió, sintiendo un nudo de arena gruesa en la garganta. «Gracias, doña Asunción. Vine a recoger sus cosas personales. Quiero empacarlas para mandárselas a su hija a provincia antes de que usted necesite alquilar la habitación a otra persona». La anciana negó con la cabeza, empezando a llorar en silencio de nuevo. «No tengo apuro, doctor». Don Alberto era un hombre bueno. El mes pasado, cuando me caí de las escaleras, él me pagó las pastillas para el dolor de sus propios ahorros. Ypsilon ayer. Ayer lo vi en las noticias, tirado como si fuera basura. No es justo. San Jerónimo está lleno de delincuentes. Lo han matado por robarle sus centavos. Gabriel no la corrigió. No le dijo lo que le había confirmado el comisario de San Jerónimo en la mañana, que la billetera de Beto estaba intacta, que no había sido un asalto. Apretó los labios. Le dio un abrazo breve a la anciana y empujó la puerta de la habitación número 4. El cuarto estaba en penumbras. Gabriel encendió el interruptor de la pared. Un foco ahorrador iluminó el pequeño espacio de 3 por 3 metros. Todo estaba en un orden meticuloso, casi doloroso. Una cama de una plaza con una colcha de tigre perfectamente estirada, un ropero de lámina barata, una mesita de noche con una pequeña radio a pilas y un termo de acero inoxidable, el mismo termo del que Beto le servía café caliente a Gabriel en las madrugadas gélidas, cuando él era solo un estudiante de derecho que se quedaba leyendo expedientes en el lobby del edificio de San Isidro para no quedarse dormido. Gabriel cerró la puerta a sus espaldas. El silencio del cuarto lo aplastó. Dejó su maletín en el suelo y se sentó en el borde de la cama de una plaza. La colcha de tigre olía a jabón de ropa barato y a colonia de afeitar. El abogado se llevó las 2 manos al rostro y hundió los dedos en su propio cabello.
había mantenido la compostura frente a Jenny, había mantenido la coraza de frialdad frente a Alejandro y Macarena esa mañana. Pero ahí, en la intimidad del refugio de su amigo muerto, el muro de contención se derrumbó. Una lágrima solitaria, cargada de rabia pura, le resbaló por la mejilla. Te prometo que no se van a salir con la tuya. Viejo, susurró Gabriel, con la voz quebrada por un dolor ronco, mirando el termo de acero sobre la mesita. Te juro por mi vida que voy a encontrar al miserable que te estranguló. Se secó la lágrima con el dorso de la mano y se puso de pie. El duelo tenía que esperar. Si quería mandarle las cosas a la hija de Beto, tenía que empacar. Abrió las puertas del ropero de melamina. Había 3 pantalones de tela, un par de camisas a cuadros, colgado en una percha con cuidado reverencial, el uniforme gris, con ribetes dorados del edificio Los Castaños, el uniforme del que Beto se sentía tan orgulloso y del que lo habían despojado sin contemplaciones días atrás. Gabriel sacó una maleta de lona del fondo del ropero y empezó a doblar la ropa. Mientras acomodaba las camisas, su mente de abogado, entrenada para no dejar ningún hilo suelto, empezó a repasar las palabras de Romero. El joven portero del edificio me dijo que le había caído del cielo la lotería. Me saqué el premio gordo y me voy a retirar de esta portería para siempre. Gabriel se detuvo. Sostenía un par de zapatos gastados con las suelas remendadas, miró alrededor de la habitación, miró las paredes descascaradas, la radio a pilas, la pequeña cocinilla de gas sobre una mesa de madera coja. Este no era el cuarto de un hombre que se acababa de sacar la lotería. Si Beto hubiera recibido una suma de dinero importante, habría comprado pasajes para ir a ver a su hija a provincia de inmediato. Habría renunciado con orgullo. No habría sido despedido de forma fulminante tras una pelea en el sótano, a menos que el dinero no hubiera llegado todavía, a menos que la lotería no fuera un sorteo, sino un chantaje. Esa gente siempre tiene problemas de deudas o se mete a extorsionar a los que no debe. Si lo mataron, por algo será. La frase de Macarena, escupida esa mañana en la terraza de su penthouse, con un pánico mal disimulado, cruzó por la mente de Gabriel como un relámpago en una noche oscura. Macarena sabía que a Beto lo habían estrangulado por una extorsión y Romero había visto a Beto discutir a gritos con Rodrigo Aspíllaga, el abogado de la familia de Macarena. Apenas horas antes de que lo despidieran, Gabriel tiró los zapatos gastados dentro de la maleta. El instinto se le activó por completo. La tristeza fue devorada de golpe por una adrenalina helada, calculadora. Beto no era un criminal profesional. Si estaba chantajeando a la familia Colmenares, si tenía acorralado al mismísimo Rodrigo Aspíllaga para pedirle dinero, no lo habría hecho con las manos vacías. Beto era un hombre precavido, era un portero, y los porteros lo ven absolutamente todo. Si Beto tenía pruebas contra esa familia, si tenía un seguro de vida que justificara la lotería, no lo habría llevado consigo en el bolsillo el día que lo asesinaron. Lo habría escondido en el único lugar del mundo que consideraba seguro. Gabriel empezó a buscar. No lo hizo con la desgana de la policía que había ido en la mañana. Lo hizo con la urgencia de un hombre que busca la cuerda para ahorcar a un asesino. Revisó los bolsillos de todos los pantalones colgados en el ropero. Nada. Levantó el colchón de espuma de la cama
y revisó entre las tablas de madera de la tarima, solo encontró polvo y pelusas. Abrió la mesita de noche, sacó un par de libros de bolsillo, una linterna, pilas de repuesto y recibos de luz atrasados. El cuarto era minúsculo. No había muchos lugares donde ocultar algo. Gabriel se arrodilló en el piso de losetas, revisó detrás del pequeño refrigerador, iluminando el espacio con la linterna de su teléfono celular. Nada. Frustrado, se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra el ropero. Respiró hondo, cerrando los ojos. ¿Dónde lo guardaste? Beto se preguntó en voz alta. Si descubriste un secreto de la alta sociedad, si le ibas a sacar millones a los Echegaray o a los Colmenares, ¿dónde dejaste tu garantía? Abrió los ojos. Su mirada recorrió la habitación desde el nivel del piso y entonces lo vio. El ropero de melamina barata no estaba completamente pegado a la pared del fondo. Había una separación de unos 3 centímetros debido al zócalo de la loseta, y justo en el espacio entre el zócalo y la base de madera del mueble, la luz de su teléfono celular arrancó un pequeño reflejo opaco. El brillo característico de la cinta adhesiva de embalaje. Gabriel se tiró de bruces sobre el suelo. Estiró el brazo derecho, metiendo los dedos por debajo de la base del ropero. El espacio era tan estrecho que la madera le raspó los nudillos, pero logró tocar la cinta. Estaba pegada a la parte inferior de la plancha de melamina. Tiró de la cinta con fuerza. El adhesivo se dio con un sonido seco. Rasgándose, Gabriel sacó la mano. Sostenía un sobremanila tamaño A4, grueso y pesado, completamente sellado y envuelto en cinta transparente para protegerlo de la humedad. El corazón le empezó a golpear contra las costillas con una fuerza brutal. Se puso de pie de un salto, se sacudió el polvo de los pantalones y se sentó en el borde de la cama, colocando el sobremanila sobre la colcha de tigre. No dudó un solo segundo. Rasgó el papel amarillo con ambas manos, rompiendo la cinta de embalaje sin importarle arruinar el sobre. Lo primero que cayó sobre la cama fue un fajo de fotografías impresas a color en papel fotográfico de alta calidad. Gabriel las tomó. Sus dedos temblaban levemente. La primera foto era clara, nítida, tomada con el zoom de un lente profesional desde el interior de un auto estacionado. Mostraba la entrada de un hotel boutique en una calle arbolada de San Isidro. Una mujer rubia, elegante, con gafas de sol oscuras y un pañuelo en la cabeza, salía por la puerta. El hombre a su lado le pasaba el brazo por la cintura, acercándola a él con una intimidad innegable. Era Frida Colmenares y el hombre era Rodrigo Aspíllaga. Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pasó a la segunda foto. Era del mismo día. Los mostraba a ambos dentro de un auto, besándose apasionadamente antes de que Rodrigo arrancara el vehículo. En el reverso de la fotografía, escrita con la inconfundible letra de molde de Beto, estaba la fecha, una fecha de 2 meses atrás, mucho antes del supuesto secuestro. Frida y Rodrigo eran amantes. La esposa intocable del patriarca Edmundo Echegaray se acostaba con el abogado de la familia, el ahijado de su esposo. Y Beto los había descubierto. Seguramente los había seguido después de su turno. Había contratado a alguien para tomar las fotos o lo había hecho él mismo.
El portero tenía en sus manos la bomba atómica que podía destruir el matrimonio más poderoso de San Isidro y mandar a Frida a la calle sin un centavo. Ese era el chantaje. Esa era la razón por la que Rodrigo Aspíllaga bajó a gritarle al sótano del edificio. Pero la mente de Gabriel no se detuvo ahí. Su cerebro de abogado empezó a conectar los puntos a una velocidad vertiginosa. Si Frida y Rodrigo eran amantes y estaban desesperados por conseguir dinero para callar a Beto, Gabriel vació el resto del contenido del sobre Manila sobre la cama. Cayó un pequeño cuaderno de notas de espiral con la tapa de cartón azul. Gabriel lo abrió de inmediato. Las páginas estaban llenas de sumas, fechas y notas sueltas. Beto no solo guardaba fotos, llevaba un registro de su propia negociación con la muerte. Gabriel leyó la primera página. Viernes 12. Mostré las fotos al doci. Pidió tiempo. Le dije que 1.000.000 o le mando copias al viejo Edmundo. Gabriel pasó a la siguiente página. La fecha era de la semana anterior, justo la semana del secuestro, jueves 18. El doc vino al cuarto de servicio. Dice que no tienen el 1.000.000 líquido, que la tía no tiene acceso a sus cuentas. Me propuso un negocio, un teatro, fingir que la agarran en la calle, sacarle al viejo los 4 palos verdes en efectivo. Si yo ayudo con el teatro y los gritos, me toca 1.000.000 de mi silencio y otro 1.000.000 por el favor. El cuaderno resbaló de las manos de Gabriel y cayó sobre la colcha de tigre con un golpe mudo. El cuarto empezó a darle vueltas. Se levantó de la cama, retrocediendo hasta chocar contra la pared pintada de verde agua. El secuestro no había sido real. Las lágrimas de Alejandro, el terror en el rostro de Macarena, las guardias nocturnas sin dormir que él mismo había hecho acompañando a su mejor amigo, el dolor del viejo Edmundo Echegaray vaciando las bóvedas de su empresa para rescatar a la mujer que amaba. Todo fue una farsa, un montaje asqueroso, asfixiante y enfermo, orquestado por la propia Frida y su amante para robarse $4.000.000 en efectivo, y Beto había aceptado ser parte del teatro, exigiendo $2.000.000 como tajada final, pero los ladrones no comparten el botín. Gabriel miró las fotos desparramadas sobre la cama, miró el rostro sonriente de Rodrigo Aspíllaga en la imagen. El abogado no había cedido al chantaje de los 2.000.000. Cuando tuvo los 40 kilos de dinero en efectivo en su poder, Rodrigo Aspíllaga no le pagó a Beto. Le cerró las manos alrededor del cuello, lo asfixió hasta matarlo y lo tiró en una zanja llena de basura en San Jerónimo para culpar a los delincuentes del barrio. Y luego, sabiendo que Beto le había dejado las fotos escondidas en algún lado, había huido del país hacia Panamá. ¿Y no te parece extraño que días después de esa pelea, Beto aparezca estrangulado en un basurero? Gabriel recordó su propia pregunta a Macarena en la terraza del penthouse esa misma mañana. Recordó cómo ella se había puesto lívida, cómo le habían temblado las manos, cómo había gritado que la gente de los barrios bajos siempre se mete a extorsionar a los que no debe. Macarena lo sabía, la mujer por la que Alejandro Sores había dejado todo, la mujer por la que había renunciado al proyecto del barrio y había destrozado el corazón de Valentina, encubría a los asesinos. Macarena sabía que su madre y Rodrigo le habían robado 4.000.000 a Edmundo, y sabía perfectamente quién había ahorcado al portero.
y en lugar de hablar, en lugar de llamar a la policía para hacer justicia por un hombre inocente, se había sentado a desayunar tostadas francesas y a sonreír para las fotos de Instagram. Gabriel cerró los puños. Una furia fría, absoluta y destructiva, le inundó el pecho. La tristeza por la muerte de su amigo se evaporó por completo, incinerada por la sed de justicia. Había estado a punto de perder a Jenny por culpa de las dudas. Alejandro estaba cegado, encadenado voluntariamente a una familia de víboras que no dudarían en destruirlo también a él cuando dejara de serles útil. Gabriel caminó de vuelta hacia la cama con movimientos precisos, juntó las fotografías impresas y el cuaderno azul de espiral, los metió de nuevo en el sobremanila rajado, abrió su maletín de abogado y guardó el sobre en el compartimiento más seguro, cerrando las cremalleras con fuerza. Beto no se iba a quedar como un simple titular de Crónica Roja olvidado al día siguiente. Gabriel se puso la chaqueta de su traje, agarró el maletín y apagó el foco ahorrador del cuarto. Salió al pasillo, cerró la puerta de madera endeble y bajó las escaleras de la quinta sin mirar atrás. El imperio intocable de la familia Colmenares tenía una grieta y el doctor Gabriel Álvarez, el chico becado que tomaba café de termo en las madrugadas con el portero, acababa de encontrar la palanca de hierro exacta para derrumbarlo hasta los cimientos.